y que ha dicho que sí a la primera, así que muchísimas gracias. La segunda es de Vitaler, Patricia Hernández. Rodríguez, perdón. Que también no han puesto todo facilidades, que hablará de oxigenoterapia respiratoria y domiciliaria. Y la tercera charla, la doctora que está ahora mismo pasando consulta, la doctora Ainhoa Gómez, que hablará un poco de trasplante y aspectos que os puedan interesar. Muchas gracias y adelante. Vale, gracias por venir. ¿Qué tal se oye? Así un poco uno no tiene mucho la percepción del sonido. Gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas. Como ha comentado, soy un psicólogo clínico aquí en el hospital y normalmente nos encargamos de diferentes asuntos. Sí es verdad que vengo un poco desde el desconocimiento. No sé si voy a enseñar mucho o a lo mejor me podéis enseñar también un poquito a mí, ¿de acuerdo? Y es una charla breve, en realidad no tenía muy claro cómo enfocarla y de alguna manera se permite el poder participar en los 20 minutos que tenemos asignado en este tiempo, ¿de acuerdo? O sea que cualquier cosita que comente o cualquier inquietud, pues de alguna manera en el tiempo que tenemos vamos a intentar ceñirnos, podéis, no sé, preguntar o participar, ¿vale? Porque en realidad cosas muy específicas de lo que es la enfermedad no es fácil tampoco de encontrar cuando hablamos de aspectos psicológicos. He hecho una revisión, sí que he encontrado algún artículo un poco de estudios un poco dentro de lo psicológico y la enfermedad, en este caso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Bueno, no hay demasiadas cosas, ¿no? Pero cuando nos planteamos ante una enfermedad de este tipo, realmente nos encontramos en una situación obviamente estresante como mínimo por las siguientes circunstancias, ¿no? Porque implica cronicidad, ¿no? Implica situarse en el tiempo, ¿no? Verse que esto va a estar ahí en el tiempo, ¿no? Eso es un elemento realmente difícil de asumir, por lo menos en un primer momento, ¿verdad? Que implica limitaciones físicas, ¿verdad? Implica necesidad de cambiar aspectos de la vida, hábitos, inercias que llevamos que puedan resultar muy incompatibles, ¿no? con lo que es propiamente la enfermedad, ¿no? Y también asumir pues, un tratamiento a veces complejo, ¿no? Y que de alguna manera también pues, pueda hacer que la persona también tenga dificultades en ese sentido, ¿no? Como mínimo estas dificultades, probablemente en lo cotidiano me podréis informar de muchas más, ¿no? De muchas dificultades que cada persona puede tener, algunas pueden ser en común y otras no tanto, ¿no? Vale. Adaptarnos un poco a las circunstancias complicadas implica recursos personales, ¿de acuerdo? El ser humano tiene recursos, capacidad de adaptación, si no de alguna manera ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Ante las dificultades, ¿no? Tenemos capacidad de adaptarnos hasta en situaciones realmente complejas, ¿no? Muchas veces, ¿no? No todos los recursos son personales, hay también recursos externos, ¿no? Apoyo social, ¿no? Apoyo de la gente, de los cuidadores, de nuestro entorno que está cerca, ¿no? Y también de alguna manera la parte logística, económica y de otra índole que también pues, tiene su importancia, ¿no? De cara a que la adaptación de la persona, pues lejos de ser una línea recta, quizá como viene aquí, realmente es, bueno, pues algo que oscila, que es cambiante, que es progresivo y que la idea es un poco que se vaya adaptando, ¿no? en el tiempo, ¿no? Puede adaptarse o quizá en todo caso inadaptarse también, ¿no? Vale, tengo como, no sé si son 10 o 12 diapositivas, a veces igual me enrollo o lo hago rápido y bueno, pues podemos ir comentando, ¿vale? Rápidamente, la manera de adaptarnos implica como tres tipos de estrategias, ¿de acuerdo? Como 3 enfoques. Lo normal es centrarse en el problema. Esto siempre va a ser cuando yo tengo un problema y lo percibo como que es algo controlable, es decir, es algo que está en mi mano hacer algo al respecto o como mínimo que me puedan ayudar, ¿no? ¿De acuerdo? Y todas las estrategias que yo ponga un poco para resolver el problema, ¿de acuerdo? Harán que se resuelva ese problema. Pero no todo está ahí. Muchas veces percibimos problemas en la vida que en realidad son incontrolables, que no está en nuestra mano solucionarlos. Y ahí las estrategias necesarias tienen que ser estrategias centradas en las emociones.
el poder pensar en las emociones, poder hablar sobre las emociones, sacarlas fuera, reconocerlas, ¿no? Permite, si bien no cambiar el problema, porque ya digo que no lo podemos cambiar, ya me gustaría a mí cambiar los problemas siempre que surgen, permite adaptarse a la persona de manera más, vamos a decir, menos reactiva, ¿no? Más acomodada a la situación. Sí es verdad que hay situaciones que por el nivel de impacto, de dificultades, podemos tratar un poco de distraernos, quiere decir, utilizar de alguna manera un poco unas técnicas más evasivas, tomar cierta distancia, porque de alguna manera el impacto de la circunstancia es demasiado fuerte y no podemos afrontarlo en ese momento. Hay veces que hay que centrarse en una cirugía, hay veces que hay que centrarse en un tratamiento importante. No es mucho momento para pensar, simplemente pues para hacerlo y llevarlo un poco como podamos, ¿no? De estos tres enfoques, realmente la estrategia centrada en la emoción es la más difícil. Las personas normalmente para los problemas lo que hacemos es darle vueltas y vueltas buscando una solución, nos quita el sueño. En realidad la mayor parte de los problemas muchas veces no están en nuestra mano, ¿de acuerdo? Y centrarnos en las emociones es algo que muchas veces no va con nosotros, o puede parecer una especie de debilidad, o bueno, yo soy fuerte, ¿verdad? Por lo tanto a veces dificulta, ¿no? El no centrarnos mucho en la parte emocional dificulta que en realidad podamos adaptarnos a una circunstancia difícil en la vida, por ejemplo, ¿no? Vale, un poquito lo que he encontrado en cuestión un poco de temas más diagnósticos, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, ¿no? La prevalencia en pacientes con EPOC, personas con EPOC, de lo que sería una depresión digamos significativa, puede estar en el rango del 10-42%. Bueno, todo es muy variable, pero sí es verdad que son cifras que son más elevadas que población, vamos a decir, no clínica, sin esta enfermedad, ¿no? La ansiedad también, como otra patología habitual, se puede situar más o menos en un rango del 10-20%, ¿no? En realidad lo que contemplamos muchas veces es como una sintomatología mixta, es decir, un poco síntomas del ánimo, un poco síntomas de ansiedad, y un poco, si cogemos un poco ese conjunto, en personas con EPOC, pues nos encontramos que casi la mitad puedan, en un momento dado, no tiene que ser algo fijo, pero tener una sintomatología importante, ¿de acuerdo? Importante como mínimo para tener en cuenta, para evaluarla, chequearla, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta los aspectos psicológicos porque de alguna manera van a impactar en la adherencia, sobre todo al tratamiento, obviamente en la capacidad de la persona, en el cómo se encuentra en el día a día, su capacidad de disfrutar o de estar tranquilo, pero en la adherencia al tratamiento, ¿no? Esto es algo que sí que comentaré luego igual un par de veces más, ¿no? Vale. ¿Qué pasa, no? Un poco por qué la persona con EPOC tiene una relación con el tema más de la depresión, ¿no? Es sobre todo tiene relación un poco en realidad con el sentimiento de pérdida, ¿no? Con el sentimiento de lo que uno pierde, ¿no? En realidad esto es un poco como microduelos, ¿no? Un poco, o a veces un verdadero duelo, ¿no? Duelo es cuando uno siente que pierde algo que tenía, ¿no? No poder hacer todas las cosas que solía hacer, tener que hacerlas mucho más lento, con fatiga, con cansancio, con dificultades para algo como el dormir, ¿no? Un hábito más o menos básico. A veces también por sentir culpa o vergüenza, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? Por aislarnos de los demás también, ¿de acuerdo? Aspectos que como mínimo ese sentimiento de pérdida real y imaginada a la vez, ¿verdad? Hay una pérdida real, también hay otra pérdida que uno imagina, afecta, ¿no? Afecta al ánimo, ¿no? Y luego también en relación con la ansiedad, porque la respiración y la ansiedad van de la mano, ¿de acuerdo? La respiración es un termómetro de nuestro estado, vamos a decir, de tranquilidad o de nuestro estado de intranquilidad, ¿de acuerdo? Chequea rápidamente el estado corporal de uno y psicológico cuando valoramos un poco cómo es la respiración. Los problemas respiratorios, de alguna manera, pueden parecer como estresantes, ¿no? Y normalmente se relaciona con la ansiedad, pero sobre todo con los ataques de pánico, porque en concreto la disnea, ¿no? La sensación de falta de aire, de ahogarnos, pues es un poco como un estímulo, digamos, gatillo, ¿no? Disparador de lo que podría ser un ataque de pánico, es decir,
tengo dificultades para respirar, sentimiento de que me falta el aire, sentimiento de que me ahogo, sentimiento de pánico. Aquí me puede dar algo, ¿no? En realidad muchas veces el pánico no es tanto en base a lo que está sucediendo en el momento, sino a lo que la persona anticipa que pueda suceder. Uno se puede vislumbrar en el suelo, ¿no? Vamos a decir casi moribundo, y lo vislumbra como una imagen, como algo verbal, pero es muy rápido y puede suceder cuando de verdad uno pues empieza a tener un poco una fatiga, una disnea que le invade, ¿no? Y que eso retroalimenta un poco la sensación de amenaza, la sensación de que nos pueda pasar algo en ese momento, ¿de acuerdo? Es importante chequear esto porque los síntomas de pánico, de diferente grado de intensidad, van a llevar a la persona a adoptar conductas que puedan ser lo que decimos de evitación, es decir, podemos aislarnos y evitar cualquier situación o evento, una actividad física que pueda ser saludable, pero pensando que nos pueda agitar, que nos pueda hacer que la respiración se acelere, y eso pues ya lo asociamos con que se pueda disparar el cuerpo y podamos entrar en pánico, nos pueda dar algo, ¿no? Entonces empezamos a evitar agitarnos, igual caminar, también a veces ir por un sitio donde alguna vez hemos experimentado ansiedad, y el sitio más seguro a veces es pues quizá dentro del hogar, quedarnos un poco retraídos, ¿no? En vez de salir un poco al mundo, ¿de acuerdo? Vale, ya vengo diciendo, ¿no? Que resultado de toda esta adaptación que es compleja, que tiene muchos ingredientes y no solo uno en realidad, ¿de acuerdo? Pues va a hacer que la adherencia al tratamiento sea más o menos sólida y mantenida en el tiempo. Una adherencia al tratamiento va a implicar que ese tratamiento sea efectivo, ¿no? Que sea eficaz, y eso va a implicar que la salud física, pero también psicológica, mejore, ¿de acuerdo? Y esto es una especie, evidentemente, de rueda que puede un poco verse afectada en cualquier momento, ¿no? Vale, desde la parte un poco de creencias asociadas a la enfermedad, también un poco a la parte un poco de adherencia, esta enfermedad puede implicar el uso de diferentes fármacos, ¿no? Y tratamientos en el tiempo. Por lo tanto, aparenta que es difícil de mantener, es complejo, no es algo sencillo, ¿de acuerdo? Y la adherencia puede ser no siempre intencional, puede ser no intencional, es decir, desde olvidos, despistes, o a veces insuficientes conocimientos de cómo tomar un tratamiento, cómo manejar la máquina de oxígeno. A veces la persona o no dispone de todos los conocimientos o no los ha asumido, o a veces también se olvida, se despista, ¿no? por otras circunstancias, ¿no? Pero también puede haber factores intencionales, ¿de acuerdo? No es con mala intención, obviamente, pero sí que la persona de alguna manera crea, ¿no? Personas que asuman que su enfermedad es algo, vamos a decir, como controlable, en el sentido de yo manejo los síntomas o yo manejo un poco el contexto en el que esto puede cambiar o suceder, yo soy protagonista, ¿no? Si esas creencias de alguna manera nos sitúan como protagonista, de alguna manera participaremos activamente un poco más en nuestros tratamientos, en nuestros hábitos saludables, ¿no? Seremos protagonistas, para bien y a veces pues para mal, ¿no? Si la persona de alguna manera desplaza estas creencias y asume un poco que sus dificultades, sus síntomas es algo externo y uno no tiene nada que decir al respecto, yo estoy aquí, un agente pasivo, y espero a que suceda, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente al final, desde ese punto de vista, la persona, ¿no? Pues asume un rol pues más de estar mirando a ver qué pasa. Por lo tanto, pues bueno, si sucede que me agobio, que me agoto, que se me olvidan las cosas, bueno, es algo porque, bueno, o no han estado atentos, o han fallado, o no me han dado la medicación, pero de alguna manera yo no participo de mi salud, ¿de acuerdo? Es importante un poco cómo la persona, de alguna manera, asume un poco qué tipo de creencias, ¿no? Vale. Continúo hablando de momento y no sé si queréis comentar algo, se comenta, ¿vale? Vale. El apoyo social, ¿de acuerdo? No todo es voluntad de la persona, no todo se sitúa en la persona, ¿de acuerdo? Necesitamos de los demás, tanto si estamos enfermos como si no, ¿de acuerdo? Y en estas situaciones, pues la persona tiene que recurrir a aquello que tiene, al apoyo social, bien en la familia, bien apoyos cercanos, también apoyos en las redes de amistades, ¿no? Favorecer eso, ¿no? Esos canales de comunicación con nuestro entorno, ¿no? Que están ahí, que siempre han estado, y que a veces en una circunstancia de enfermedad de este tipo
puede hacer que de repente rompamos nosotros esos puentes, ¿no? Pues porque no nos vean así, porque, bueno, la imagen de uno ya no es la misma, ¿no? Y a veces decimos, ya, pues cuando no estoy con la gente, a veces es uno, ¿no?, el que ha roto esos puentes y que de alguna manera tenemos, ¿no?, que basarnos en ese apoyo, ¿no? El apoyo es emocional, puede ser emocional, ¿no?, en el ayudarnos a manejar todo lo que pueda surgir de emociones no siempre amables en la vida, ¿no? Emociones difíciles, de enfado, de agobio, de tristeza, ¿de acuerdo? El apoyo es emocional, pero también es un apoyo instrumental, ¿no? Simplemente el acompañamiento en un paseo, el tomar un café, el estar distraído viendo cualquier cosa en la tele, el que nos resuelvan a veces, pues bueno, un trámite de una medicación, que nos ayuden físicamente, un apoyo completo, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Difíciles a veces, ¿no? Sobre todo igual con los cercanos, con la familia o con la persona o personas que son un poco el referente como cuidadores principales. La relación que existía de antes, de alguna manera cambia, ¿no? Inevitablemente cambia en estas circunstancias, ¿no? Y aunque está claro que el apoyo familiar es muy importante, el apoyo de las personas que más nos cuidan, también al final es complejo, ¿no? Y genera ambivalencias, ¿no? Un poco, ¿no? No son siempre sencillas, no son siempre sencillas. Vale, la persona, ¿no?, el paciente o la persona que sufre en realidad, ¿no?, sin entrar mucho tampoco al detalle, pero puede haber diferentes conflictos, ¿verdad? Que uno pueda percibir de alguna manera, ¿no? Y estos son dimensiones que no son blanco y negro, sino que, bueno, pues la persona se puede a veces un poco manejar, ¿no? El sentido, un poco la necesidad de sentirnos individuos capaces o dependientes del otro, ¿no? De sentirnos un poco sumisos de unas circunstancias o que tenemos control un poco sobre lo que acontece en la vida, ¿verdad? Sentirnos protegidos, ¿no? Un poco que nos protejan, que nos pueda pasar algo, pero también sentir que también podemos ser protectores, que también somos personas autosuficientes, ¿verdad? Y también a veces la culpa, que bueno, en algún caso pues puede un poco rondar, bien por lo que uno ha hecho, bien por lo que ha dejado de hacer, ¿de acuerdo? Si nos ponemos así como un poco extremistas, ¿no? Un poco más, ¿no? La persona, el paciente que padece la enfermedad, pues de alguna manera a veces también puede adoptar un rol que confirma y legitima un poquito pues esa dependencia, ¿no? Y las necesidades, los requerimientos un poco de la cercanía afectiva y de ayuda, ¿no? Puede aparecer temores a quedarse solo, que ya no nos quieran, a que nos abandonen o a sentirnos desprotegidos, ¿de acuerdo? Y a su vez el estar acompañado también genera conflictos en el cuidador, ¿no? Que también se puede ver limitado, ¿no? En las relaciones sociales, tal como las venía viviendo hasta ahora, ¿no? Y ser testigo a veces también un poco del sufrimiento, ¿no? De la cara más compleja de lo que es la enfermedad, ¿no? Y a veces también el cuidador, la persona que está pendiente de nosotros, no siempre lo vivencian, ¿no? como uno siente que pueda ser así, sino que pueden ver que la persona pues, es demandante, se irrita, inconformista, quejoso, ¿no? Nos hemos puesto un poco en ambos extremos, no tiene por qué ser así, pero pueden darse situaciones un poco que a veces se parecen a estas, ¿verdad? Vale, estas nuevas dinámicas en la relación, ¿de acuerdo? Son nuevas dinámicas que antes no estaban y ahora están. Pues son otros desafíos, ¿no? Hay que contemplarlo como retos, como desafíos un poco en la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entre la necesidad de conservar parte de nuestra independencia, sentirnos por otro lado acompañados, sentirnos parte de grupos, ¿no? De redes sociales que nos den, ¿no? Un poco apoyo y soporte, es todo un reto, ¿vale? En este contexto, ¿verdad? Se consideran, ¿no? Un poco en la literatura, un poco lo que he revisado, bueno, parece que un poco lo que uno piensa, ¿no? La importancia de los grupos de apoyo en pacientes con la misma enfermedad, vienen grupos psicoeducativos, de asociaciones, tienen mucha importancia en este momento, ¿de acuerdo? Porque ya no solo es un poco lo que es estancia, ¿no? Como comento aquí, la estancia social, en la que compartir datos prácticos, un poco de cómo funcionan las cosas, cómo te apañas, etc. ¿De acuerdo? Sino también en que es un espacio en el cual uno gana ese sentido de pertenencia, ¿de acuerdo? A un grupo en el cual uno es un personaje activo, ¿de acuerdo? Uno es protagonista, uno no está solo,
uno se siente identificado en personas que pueden padecer un sufrimiento, bueno, similar, ¿de acuerdo? Uno no está solo. También la autoestima de la persona, muchas veces perdida, ¿no? Todo un proceso de diagnóstico, de dificultades, empieza el tratamiento, ¿no? La autoestima se ve mermada, ¿no? Y de repente uno pues se puede sentir un agente que participa, que incluso da consejos a otras personas, ¿no? Y hace que nos sintamos un poco más grandes, ¿no? Que nos veamos, ¿no? Un poco, ¿no? Más crecidos, ¿no? Y estos factores son factores predictores del bienestar, ¿de acuerdo? Son factores que en los estudios nos van a llevar a resultados positivos en general en la adaptación de las personas con esta enfermedad. Y acabo, no sé el tiempo que llevo, igual no sé si es corto o mucho, bueno, acabo ya, igual eso me he pasado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un poco nada, simplemente concluir que adaptarnos a las circunstancias complejas, a larga duración, implica flexibilidad, ¿de acuerdo? El uso de estrategias de afrontamiento cambiantes, ¿no? Tratar de que en la caja de herramientas no haya solo un martillo para arreglar todo, sino que haya herramientas diferentes para adaptarnos a lo que podamos, ¿vale? Y saber adaptarnos a lo que no podemos cambiar, ¿vale? El bienestar es un equilibrio, ¿verdad?, entre nuestra voluntad y las limitaciones que están ahí, que son reales, y tanto con nuestros recursos disponibles y nuestro entorno, ¿de acuerdo? Un poco yo creo que buscar ese equilibrio no siempre que será sencillo. Con esto finalizo, yo no sé si queréis comentar algo y si no, pues daros las gracias un poco por escuchar este ratito. Gracias. Yo quería hacer, bueno, a ver si tienes algún consejo. Cuando en esta enfermedad, cuando está avanzada, te ponen el oxígeno, ¿no? Y el estar en casa con el oxígeno no produce nada. Estás en casa y estás bien, pero al salir a la calle, cuando te mandan con una máquina, a la gente le cuesta el salir. ¿Qué consejo podrías darles para que salgan y tengan un poco vamos, que salgan con la máquina, que es lo necesario, ¿no? ¿Puedo contestar yo? Sí. El importante eres tú. Lo que ven los demás, mírate al espejo. Sí, pero sabemos que en esta enfermedad a mucha gente cuando se lo diagnostican y tienes que estar 24 horas, les cuesta. Y hay gente que no sale. Y lo tenemos en la asociación y hay gente que conocemos que no sale. Entonces, ¿qué consejos se les puede dar a esas personas para que salgan, ¿no? Seguro que ese consejo que ha comentado aquí el señor, seguro que es importante, ¿no? Y seguro que es difícil, ¿verdad? Y en esto a veces entra primero un poco el estigma, ¿verdad? Que uno a veces puede verse, ¿no? Al adoptar un rol, pues un rol de enfermo, de pérdida de capacidades, de autoimagen, ¿no? El salir con una máquina a la calle, ¿no? Y uno a veces choca con lo que llamamos un poco a veces el autoestigma, ¿de acuerdo? Uno adopta realmente los prejuicios que uno siente que pueda haber en el ambiente, ¿no? En la sociedad, y por lo tanto funcionamos de acorde a esos, vamos a decir, prejuicios que asumimos, ¿no? Yo creo que esto es importante porque de alguna manera es necesario salir a la calle porque es necesario salir al mundo. Es decir, uno puede estar en su casa a gusto y uno puede estar en la calle, ¿de acuerdo? Y a veces la mirada del otro es una mirada a veces más abierta, más flexible, tolerante, y sin darnos cuenta es la mirada de uno realmente donde está a veces el problema, ¿no? La dificultad en este caso, ¿no? Cuando estamos con problemas, cuando estamos malitos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos con un dolor, sentimos que captamos las miradas de alrededor, ¿de acuerdo? Sentimos que no solo las captamos, que nos juzgan, ¿no? Que hay un juicio negativo además, ¿de acuerdo? Cuando en realidad, si nos sentimos bien, de repente esa situación cambia. Los demás están ahí, también estaban antes, pero la persona no se siente mirada, no se siente juzgada. En realidad no hay tanto que cambiar un poco la mirada del otro, sino un poco, en todo caso, la de uno mismo, como ha comentado un poco aquí el señor. Y sí es verdad que esto, confrontarlo, llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia, que no se quede solo en palabras, es decir, salir a la calle y comprobarlo uno por uno mismo, ¿no? Para darse cuenta de que en realidad un poco el problema a veces está en uno mismo, ¿no? No deja de ser una situación compleja y difícil y dependerá también mucho, ¿verdad?, de la persona, ¿no? Vale, gracias.
¿Quieres comentar Yo algo? lo que no consigo dominar es la disnea, cuando te entra el pánico. Vale. Quieres y contra más quieres, peor me encuentro. Ya no sé en qué posición ponerme ni qué hacer para que disminuir esa ansia de respirar. Es lo que me cuesta conseguir. Parece que en la propia solución está el problema, ¿no? Es decir, en la solución que implementamos, controlar la respiración, controlar el ansia, ahí realmente está un poco el problema, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no hay nada que controlar y no hay nada que esté muchas veces en nuestro control. Dejarte llevar. Por lo tanto, primero es pensar que el pánico, por muy incómodo que sea, no va a llevar a que no suceda nada. Eso ya es decir algo, ¿de acuerdo? El pánico nos lleva a la urgencia y cuando estamos en la urgencia estamos ya calmados. Vale, pero la situación física es dura en ese momento, ¿no? No hay nada que controlar. Yo creo que también sí que ahí con la respiración uno va a chocar. Controlar algo que ya en sí mismo es muy complejo e insuficiente. Por lo tanto, igual la idea en todo caso puede ayudar, igual incluso estrategias bien de distracción, bien de ayudar un poco a la atención, ¿no? No manejar la respiración, sino la atención y poder un poco llevar la atención a algún otro bien estímulo, bien algo un poco que saque ese bucle en el cual entramos. Obviamente la situación entiendo que tiene que ser muy compleja, ¿verdad? Porque ya digo que en personas con crisis de ansiedad importantes, simplemente la disnea ya es un disparador, y no hay, vamos a decir, patología respiratoria. Por lo tanto, Viene de golpe, vale. Y es... Vale. Por lo No tanto, de mi caso, pero nada. de entrada empezar a pensar que no hay que controlar la angustia, no hay que controlar la respiración. La respiración se controla sola en realidad, ¿de acuerdo? Se dispara, pero también se controla sola, ¿vale? Bueno, es fácil decirlo, supongo que es fácil decirlo, ¿verdad? Sí. No, yo lo estoy comprobando y sí que poco a poco cuesta adaptarse a ello. No sé. ¿Quieres comentar algo más? No sé, no quiero extenderme mucho, no sé.